Hermano, hermana que me escuchas hoy, ¿alguna vez te has sentido marcado por tu pasado? ¿Limitado por circunstancias que parecen definir tu destino? En las páginas sagradas de la Biblia encontramos a un hombre cuyo nombre mismo significaba dolor, pero que se negó a que esa etiqueta determinara su futuro. Jabes, un nombre que quizás hayas escuchado mencionado brevemente, aparece como un destello de luz en medio de largas genealogías en el libro de Primero Crónicas. Su historia, aunque corta en versículos, es inmensamente profunda en enseñanzas para nuestra vida de fe. La palabra de Dios nos dice en Primera Crónicas 4, 9, 10, «Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal para que no me dañe». Y le otorgó Dios lo que pidió. Este hombre, cuyo nombre estaba ligado al sufrimiento, no se conformó con vivir bajo esa sombra. En un acto de valentía espiritual, Jabes elevó su corazón hacia el cielo y pronunció una oración que cambiaría el curso de su existencia. No era una oración rutinaria, hermano mío, no era un rezo mecánico como los que a veces hacemos mientras nos vence el sueño. Era el clamor sincero de un alma que reconocía que solo Dios podía transformar su realidad. ¿Qué nos enseña Jabes sobre la verdadera oración que mueve el corazón de Dios? Primero, que debemos atrevernos a pedir grandes cosas. Jabes no limitó su petición a pequeñas necesidades. Pidió bendición, expansión, la presencia constante de Dios y protección divina. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, ¿lo hacemos con la misma audacia santa? Jesucristo nos enseñó, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. La fe verdadera no se conforma con migajas cuando el banquete completo está disponible. Muchos creyentes hoy viven en la escasez espiritual porque han reducido a Dios al tamaño de sus expectativas mínimas. Jabes nos desafía a expandir nuestra visión, a reconocer que servimos a un Dios ilimitado cuyas riquezas en gloria son inagotables. La oración de Jabes también nos revela el poder de la especificidad en nuestras peticiones. No oró con generalidades vagas como bendíceme sin dirección. Fue preciso, pidió expansión territorial, la mano de Dios sobre su vida y protección contra el mal. Esta especificidad demuestra una fe madura que sabe lo que necesita y lo expresa con claridad ante el trono de Dios. Cuando oramos con esta precisión, estamos demostrando que hemos meditado en nuestras necesidades, que conocemos nuestro corazón y que confiamos en que Dios puede responder exactamente a lo que pedimos. La Biblia nos recuerda en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios no se incomoda con nuestras peticiones específicas. Al contrario, honra la fe que se expresa con claridad y propósito. Pero quizás lo más impactante de esta breve historia es la respuesta divina. Y le otorgó Dios lo que pidió. 4 palabras que cambiaron todo para Jabes. 4 palabras que nos recuerdan que Dios escucha, que Dios responde, que Dios actúa cuando la fe sincera se eleva hacia Él. Hermano, hermana que me escuchas, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste una respuesta clara y poderosa a tus oraciones? ¿Has dejado que la rutina, el cansancio o la duda erosionen tu expectativa de que Dios realmente interviene en tu vida? La historia de Jabes permanece en las Escrituras como un testimonio eterno de que la oración fervorosa, específica y llena de fe puede cambiar destinos, puede transformar circunstancias
Puede convertir el dolor en propósito. Tu nombre, tu pasado, tus limitaciones actuales no tienen la última palabra. El Dios que respondió a Jabez sigue en el trono, esperando que te acerques con la misma audacia santa para transformar tu historia. En el jardín de la oración, muchos se conforman con sembrar semillas genéricas, esperando que alguna germine, por casualidad. Pero la Biblia nos enseña un camino más excelente, una forma de comunicarnos con el Creador que produce fruto abundante y visible. Cuando Jabez clamó a Dios: «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio», no estaba lanzando palabras al aire como quien arroja monedas a una fuente de deseos. Su petición surgía de un corazón que conocía sus necesidades específicas y creía en un Dios capaz de satisfacerlas con precisión divina. Esta especificidad en la oración es un principio espiritual que encontramos a lo largo de toda la Escritura, pero que muchos creyentes han olvidado en nuestra era de espiritualidad superficial. La fe auténtica se atreve a ser específica porque reconoce que Dios no es un concepto abstracto, sino una persona real que se interesa por los detalles de nuestra vida. Cuando Jesucristo preguntó al ciego Bartimeo: «¿Qué quieres que te haga?», Marcos 10:51, estaba enseñándonos una lección fundamental sobre la oración. Aunque era obvio que Bartimeo necesitaba vista, el Señor quería escuchar la petición específica de sus labios. «Maestro, que recobre la vista», respondió el hombre, y esa precisión fue honrada inmediatamente. ¿Cuántas veces nuestras oraciones carecen de esta claridad? Oramos por bendiciones sin definir qué necesitamos realmente. Pedimos ayuda sin identificar la situación específica que requiere intervención divina. Y luego nos preguntamos por qué nuestras oraciones parecen quedar sin respuesta, flotando en el limbo espiritual de las generalidades. La Biblia está llena de ejemplos de oraciones específicas que recibieron respuestas precisas. Ana no pidió simplemente hijos en general. Clamó específicamente por un hijo varón y prometió dedicarlo al servicio del Señor. 1 Samuel 1:11. Eliezer, siervo de Abraham, no pidió simplemente una buena esposa para Isaac. Estableció señales específicas para identificar a la mujer que Dios había escogido. Génesis 24:12-14. El rey Ezequías no pidió vagamente por más tiempo. Solicitó específicamente 15 años adicionales de vida cuando enfrentaba una enfermedad mortal. 2 Reyes 20:1-6. En cada caso, Dios respondió con la misma precisión con que se le había pedido. Este patrón nos revela una verdad profunda. Dios honra la fe que se expresa con claridad y propósito definido. Cuando oramos con especificidad, estamos ejercitando varios aspectos fundamentales de la fe. Primero, demostramos que hemos reflexionado seriamente sobre nuestras necesidades, que conocemos nuestro corazón y circunstancias. Segundo, expresamos confianza en que Dios puede y quiere responder exactamente a lo que pedimos, no solo de manera general. Tercero, facilitamos el reconocimiento de la respuesta cuando llega, porque sabremos identificar claramente la mano de Dios obrando en esa situación particular. Y cuarto, preparamos nuestro corazón para la gratitud específica, porque podremos dar gracias por la respuesta precisa que recibimos. La oración específica no es manipulación. Es comunicación íntima con un Padre que se deleita en los detalles de nuestra relación con Él. El apóstol Pablo modeló esta especificidad en sus oraciones por las iglesias. No se limitaba a pedir bendiciones espirituales genéricas. En Efesios 1:17-19, ora específicamente
para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que sean alumbrados los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Cada petición es precisa, enfocada y profunda. ¿Cómo son tus oraciones, hermano, hermana? ¿Reflejan esta claridad de visión y propósito? ¿O se han convertido en fórmulas vagas que podrían aplicarse a cualquier situación? Dios te invita hoy a transformar tu vida de oración, a seguir el ejemplo de Jabes y tantos otros que se atrevieron a pedir con precisión y vieron el poder de Dios manifestarse de maneras específicas y maravillosas. Hay momentos en la vida del creyente en que la oración no es simplemente una disciplina espiritual, sino un acto desesperado de supervivencia. Momentos en que el peligro acecha tan cerca que cada palabra dirigida al cielo parece ser la diferencia entre la vida y la muerte. En las páginas de la Biblia, pocas historias capturan esta realidad con tanta intensidad como la de la reina Esther, una joven judía convertida en reina de Persia por circunstancias que sólo la providencia divina podría orquestar. Se encontró de pronto frente a una crisis que amenazaba no solo su vida, sino la existencia misma de su pueblo. El decreto de exterminio contra los judíos había sido firmado, sellado con el anillo del rey, y parecía irrevocable según las leyes de los medos y los persas. En ese momento crítico, Esther nos enseña una de las lecciones más profundas sobre la oración en tiempos de peligro extremo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Estas palabras revelan el corazón de una mujer que entendía que la oración no es un último recurso cuando todo lo demás ha fallado, sino la primera línea de defensa espiritual frente a la adversidad. Esther no organizó primero una estrategia política, no buscó primero influencias en la corte, no intentó primero manipular al rey con sus encantos. Su primer movimiento fue convocar a un tiempo intenso de oración y ayuno colectivo. Aunque el nombre de Dios no aparece explícitamente en el libro de Esther, su presencia se siente en cada versículo a través de esta dependencia absoluta de la intervención divina. Lo que hace tan poderoso este ejemplo es que Esther entendía que la oración en tiempos de crisis no es un acto pasivo de resignación, sino una preparación activa para la acción valiente. El ayuno y la oración no fueron sustitutos de su responsabilidad de actuar, sino la plataforma espiritual desde la cual pudo lanzarse a una misión que parecía imposible. Si perezco, que perezca, dijo, no con fatalismo derrotista, sino con la serena determinación de quien ha puesto su vida completamente en manos de Dios. Esta es la paradoja divina que muchos creyentes no logran comprender. La verdadera oración no nos exime de actuar con valentía, sino que nos capacita para hacerlo. Nos libera del miedo paralizante y nos infunde el valor que viene de saber que pase lo que pase, estamos en las manos del Todopoderoso. La historia continúa revelándonos cómo Dios respondió a estas oraciones desesperadas. Sin un milagro visible, sin una voz del cielo, sin una manifestación sobrenatural evidente, Dios comenzó a mover los hilos invisibles de las circunstancias. El rey, que podía ordenar la muerte de cualquiera que se presentara ante él sin ser llamado, extendió su cetro hacia Esther. Una noche de insomnio llevó al monarca a descubrir un acto de lealtad olvidado de Mardoqueo, el primo de Esther.
La arrogancia de Amán, el enemigo de los judíos, lo llevó a cavar su propia tumba. Y finalmente, aunque el decreto de destrucción no pudo ser revocado debido a las leyes persas, un nuevo edicto permitió a los judíos defenderse, resultando en una victoria asombrosa. Todo esto ocurrió como respuesta a la oración, no a través de intervenciones milagrosas evidentes, sino mediante la providencia divina operando a través de circunstancias aparentemente ordinarias. ¿Qué nos enseña esto sobre la oración en nuestros propios momentos de peligro? Primero, que Dios no siempre responde con manifestaciones sobrenaturales evidentes, pero siempre está obrando. A veces, su mano se mueve tan sutilmente que solo los ojos de la fe pueden discernirla. Segundo, que la oración comunitaria tiene un poder especial en tiempos de crisis. Esther no oró sola, convocó a todo un pueblo a unirse en clamor. Hay un poder multiplicador cuando los creyentes se unen con un mismo propósito ante el trono de la gracia. Tercero, que la oración auténtica siempre nos lleva a la acción valiente. No es una excusa para la pasividad, sino la fuente de un valor sobrenatural para hacer lo que debe hacerse, incluso cuando el costo potencial es enorme. Y cuarto, que Dios honra la fe que se atreve a decir, si perezco, que perezca. La fe que está dispuesta a arriesgarlo todo por obediencia a su llamado, confiando en su soberanía perfecta sobre los resultados. Hermano, hermana, que ¿me escuchas? Quizás estés enfrentando hoy tu propio momento, Esther. Una crisis que amenaza con destruirte, un peligro que parece inevitable, una situación donde las probabilidades están totalmente en tu contra. La historia de Esther permanece en las páginas de la Biblia como un testimonio eterno de que la oración desesperada, unida a la acción valiente, puede cambiar lo que parece un destino sellado. No subestimes el poder de tu clamor al cielo. No minimices lo que Dios puede hacer cuando su pueblo se humilla. Ora y ayuna con fervor. Y no temas dar el paso de fe que Él te está llamando a dar, incluso cuando el resultado parece incierto. Como Esther, puedes descubrir que llegaste al reino para un tiempo como este. Esther 4:14. Y que tu oración en tiempo de peligro puede desatar un milagro de liberación que impactará no solo tu vida, sino la de muchos otros. En las ruinas de lo que una vez fue glorioso, entre los escombros de sueños destrozados y promesas olvidadas, surge una de las oraciones más poderosas de restauración que encontramos en las Escrituras. Nehemías, copero del rey Artajerjes, en tierra extranjera, recibe noticias devastadoras sobre Jerusalén. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías 1:3. No eran simplemente piedras caídas, eran símbolos de la identidad nacional y espiritual de un pueblo en crisis. Ante esta noticia, la reacción de Nehemías nos revela el corazón de un verdadero intercesor. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Su primera respuesta no fue organizar un comité, no fue elaborar un plan estratégico, no fue buscar financiamiento para la reconstrucción. Su primera respuesta fue quebrantarse ante Dios en oración profunda y sincera. La oración de Nehemías, registrada en el primer capítulo de su libro, es un modelo perfecto de intercesión restauradora. Comienza con adoración, reconociendo la grandeza y fidelidad de Dios. Oh Jehová, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías 1:5. Esta no es una fórmula vacía. Es el fundamento esencial de toda oración efectiva. Antes de presentar su petición, Nehemías ancla su fe en el carácter inmutable de Dios.
Reconoce que no está pidiendo un favor a un Dios caprichoso, sino reclamando las promesas de un Dios fiel que nunca ha fallado a su pacto. En nuestros propios momentos de ruina, cuando enfrentamos las consecuencias de decisiones equivocadas o circunstancias devastadoras, comenzamos nuestras oraciones recordando quién es Dios. Esta perspectiva cambia todo, porque nos recuerda que nuestra esperanza no está en nuestras capacidades limitadas, sino en el poder ilimitado del Dios que hace nuevas todas las cosas. Después de la adoración, Nehemías pasa a la confesión, no solo de sus propios pecados, sino también de los pecados colectivos de su pueblo. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías 1:6. Esta identificación con el pecado colectivo es un aspecto de la intercesión que muchos creyentes modernos han olvidado. Nehemías no señala con el dedo acusador a los demás mientras se exime a sí mismo. Se incluye en la confesión, aunque personalmente no haya participado en los pecados específicos que llevaron al juicio divino sobre Jerusalén. Esta humildad es esencial en la oración restauradora. Cuando oramos por la sanidad de nuestras familias, iglesias o naciones, debemos estar dispuestos a identificarnos con los pecados colectivos, reconociendo nuestra parte en el quebrantamiento espiritual que nos rodea. La restauración comienza cuando dejamos de culpar a otros y asumimos nuestra responsabilidad ante Dios. El tercer elemento en la oración de Nehemías es el reclamo de las promesas divinas. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías 1:8-9. Nehemías no está recordándole a Dios algo que ha olvidado. Está alineando su petición con la voluntad revelada de Dios. Esta es una clave fundamental para la oración efectiva. No pedimos basados en nuestros deseos personales, sino en las promesas que Dios ya ha establecido en su palabra. La Biblia está llena de promesas de restauración para aquellos que se vuelven a Dios con corazones arrepentidos. Cuando oramos estas promesas, estamos cooperando con los propósitos divinos y abriendo canales para que su poder restaurador fluya en nuestras situaciones. Finalmente, la oración de Nehemías culmina con una petición específica y práctica. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías 1:11. Nehemías no solo ora por la restauración de Jerusalén en términos generales, pide específicamente favor ante el rey Artajerjes, porque sabe que necesitará su aprobación y apoyo para emprender la misión de reconstrucción. Esta combinación de visión espiritual y practicidad terrenal caracteriza la verdadera oración de restauración. No nos quedamos flotando en generalidades espirituales. Traducimos nuestra intercesión en pasos concretos de acción, reconociendo que Dios obra tanto en lo sobrenatural como en lo natural para cumplir sus propósitos. Y lo más hermoso es que Dios respondió, y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías 2:4-5. La oración preparó el camino para la acción, y la restauración comenzó. En el jardín espiritual de nuestra vida,
La oración no es simplemente una actividad religiosa más. Es el suelo fértil donde se cultiva cada victoria, cada transformación, cada avance del reino de Dios. Cuando observamos la vida de Nehemías, descubrimos que antes de emprender la monumental tarea de reconstruir los muros de Jerusalén, dedicó tiempo a prepararse espiritualmente a través de la oración y el ayuno. Este patrón no es exclusivo de Nehemías, lo vemos repetido constantemente en las Escrituras. Moisés pasó 40 días en el monte antes de recibir los 10 mandamientos. Elías se fortaleció con alimento divino antes de su viaje de 40 días al monte Horeb. Jesús mismo pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. En cada caso, la oración no fue un simple preludio ceremonial, sino una preparación espiritual esencial para la misión que tenían por delante. ¿Qué ocurre en nuestro ser cuando oramos antes de actuar? Primero, la oración alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Cuando Nehemías oró, no estaba simplemente pidiendo bendición para sus propios planes, estaba permitiendo que el corazón de Dios por Jerusalén se convirtiera en su propio corazón. La oración preparatoria nos vacía de nuestras agendas personales y nos llena con los propósitos divinos. Jesús modeló esto perfectamente en Getsemaní cuando oró: «No sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Sin esta rendición, corremos el riesgo de emprender proyectos que, aunque bien intencionados, no están alineados con lo que Dios realmente quiere hacer. Muchos creyentes hoy sufren agotamiento y frustración porque están trabajando arduamente en iniciativas que nunca nacieron en el corazón de Dios. La oración preparatoria nos salva de este desgaste innecesario al asegurarnos que estamos fluyendo con la corriente de los propósitos divinos, no nadando contra ella. Segundo, la oración como preparación espiritual fortalece nuestra fe para los desafíos que inevitablemente vendrán. Nehemías sabía que reconstruir los muros de Jerusalén no sería una tarea fácil. Enfrentaría oposición externa, desánimo interno y obstáculos logísticos enormes. Su tiempo de oración no eliminó estos desafíos, pero lo equipó con la fortaleza espiritual para enfrentarlos. En la presencia de Dios, nuestra fe se fortalece, nuestra visión se clarifica y nuestro espíritu se reviste de la armadura divina necesaria para la batalla. Como dice el salmista, esperé yo a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmo 41:2. La oración preparatoria nos coloca sobre la roca firme de la fe, desde donde podemos enfrentar las tormentas que vendrán sin ser derribados. Tercero, la oración preparatoria nos capacita con sabiduría divina para las decisiones que deberemos tomar. Cuando Nehemías finalmente se presentó ante el rey Artajerjes, necesitó responder preguntas cruciales con sabiduría. Su tiempo de oración lo había preparado para este momento decisivo. Santiago 1:5 nos promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La oración abre los canales para recibir esta sabiduría sobrenatural que trasciende nuestra limitada comprensión humana. En un mundo cada vez más complejo, donde las decisiones correctas no siempre son obvias, esta sabiduría divina es indispensable. No es casualidad que los grandes líderes espirituales a lo largo de la historia hayan sido también personas de profunda oración. Su efectividad no provenía principalmente de su intelecto o carisma, sino de la sabiduría celestial que recibían en sus tiempos de comunión con Dios. Cuarto, la oración preparatoria nos conecta con el poder sobrenatural necesario para cumplir
nuestra misión. Jesús dijo a sus discípulos: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Hechos 1:8. Este poder no es automático, se recibe en la presencia de Dios. Cuando los primeros cristianos enfrentaron persecución, se reunieron para orar, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. La oración preparatoria nos conecta con este poder sobrenatural que hace posible lo imposible. Nehemías no reconstruyó los muros de Jerusalén solo con estrategia humana y trabajo duro. Lo hizo con el poder divino que había recibido en sus tiempos de oración. Este mismo poder está disponible hoy para cada creyente que se tome el tiempo de prepararse espiritualmente antes de emprender cualquier tarea para el reino de Dios. En el vasto océano de enseñanzas que Jesucristo nos dejó durante su ministerio terrenal, hay una joya que brilla con especial intensidad: la oración, que conocemos como el Padre Nuestro. No es simplemente una fórmula para repetir mecánicamente, como tantos han llegado a hacerlo. Es un modelo divino, un patrón celestial que revela la esencia misma de lo que significa comunicarse con el Creador del universo. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: «Señor, enséñanos a orar», Lucas 11:1, reconocieron que había algo extraordinario en la forma en que su maestro se comunicaba con el Padre. No pidieron que les enseñara a predicar, aunque sus sermones eran incomparables. No pidieron que les enseñara a hacer milagros, aunque sus obras eran asombrosas. Pidieron específicamente que les enseñara a orar, porque intuían que allí estaba el secreto de su poder y su intimidad con Dios. La respuesta de Jesús, registrada en Mateo 6, 9, 13, comienza con una revelación revolucionaria: «Padre nuestro que estás en los cielos». En estas simples palabras, Jesús derribó siglos de distanciamiento religioso entre Dios y la humanidad. En la tradición judía, el nombre de Dios era tan sagrado que ni siquiera se pronunciaba. La idea de dirigirse a Él como Padre habría sido considerada blasfema por muchos. Sin embargo, Jesús nos invita a acercarnos a Dios con la confianza íntima de un hijo que habla con su Padre. La palabra aramea que Jesús usaba, Abba, transmite una cercanía aún mayor, algo similar a nuestro papá. Esta revelación de Dios como Padre amoroso y accesible transformó para siempre la comprensión de la oración. Ya no es un ritual distante para aplacar a una deidad remota. Es una conversación íntima con un Padre que nos conoce por nombre y se deleita en nuestra compañía. Como escribió Pablo: «No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre». Romanos 8:15. Al mismo tiempo, Jesús mantiene el equilibrio perfecto al añadir que estás en los cielos y santificado sea tu nombre. La intimidad no debe llevarnos a la irreverencia. El Padre al que nos acercamos con confianza sigue siendo el Dios Santo, el Creador omnipotente, que habita en luz inaccesible. Esta tensión sagrada entre intimidad y reverencia es fundamental para la oración auténtica. Muchos creyentes hoy han perdido este equilibrio, inclinándose hacia uno u otro extremo. Algunos mantienen a Dios a distancia, atrapados en formalismos religiosos que nunca tocan el corazón. Otros han trivializado la relación, tratando a Dios como un amigo en el sentido más casual, olvidando su majestad y santidad. El modelo de Jesús nos llama a experimentar ambas dimensiones: la cercanía gozosa de un hijo amado y la reverencia profunda ante la santidad divina. Como dice el salmista: «Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor». Salmo 2:11.
El Padre Nuestro continúa con una secuencia de peticiones que establecen prioridades divinas. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Antes de presentar cualquier necesidad personal, Jesús nos enseña a alinear nuestro corazón con los propósitos eternos de Dios. La oración auténtica no comienza con nuestras necesidades, sino con la agenda divina. Cuando oramos, venga, tu reino, estamos declarando nuestra lealtad al gobierno de Dios y nuestro deseo de ver su justicia, paz y verdad establecidas en la tierra. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos sometiendo nuestros deseos, planes y ambiciones a los propósitos superiores de Dios. Esta rendición no es resignación fatalista, sino alineación gozosa con la voluntad perfecta de un Padre que nos ama. Jesús mismo modeló esta sumisión en Getsemaní cuando oró: no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. La verdadera oración siempre nos lleva a este punto de rendición, donde nuestro yo disminuye para que Cristo aumente en nosotros. Solo después de establecer estas prioridades espirituales, Jesús nos enseña a presentar nuestras necesidades personales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estas peticiones cubren las necesidades fundamentales de la vida humana: sustento físico, pan, salud espiritual, perdón y protección moral, liberación del mal. Notemos que Jesús nos enseña a pedir el pan nuestro, no festines, lujosos o riquezas excesivas, a reconocer nuestra necesidad diaria de perdón y nuestra responsabilidad de perdonar a otros, y a buscar la protección divina contra las fuerzas del mal que constantemente nos acechan. Estas peticiones reflejan una comprensión madura de lo que realmente necesitamos, no los caprichos pasajeros que a menudo ocupan nuestras oraciones, sino las necesidades esenciales para una vida plena y agradable a Dios. La belleza del Padre nuestro radica en su simplicidad profunda. En menos de 70 palabras, en el original griego, Jesús nos ha dado un modelo completo que abarca cada aspecto de la vida espiritual. No es una fórmula mágica para repetir sin pensar, sino un patrón divino para desarrollar nuestra propia comunicación íntima con Dios. Cada frase es una puerta que se abre a galerías infinitas de comunión con el Padre. Cuando oramos siguiendo este modelo, no estamos simplemente recitando palabras antiguas. Estamos participando en la misma comunión que Jesús disfrutaba con el Padre. Estamos respirando el aire del cielo mientras caminamos por la tierra. Esta es la invitación que Jesús nos extiende. No a una religiosidad vacía, sino a una relación transformadora con el Dios vivo que anhela comunicarse con nosotros como un padre con sus hijos amados. En la víspera de su crucifixión, con la sombra de la cruz proyectándose sobre su alma, Jesucristo elevó lo que muchos consideran la oración más profunda registrada en las Escrituras. En Juan 17, conocido como la oración sacerdotal, el Hijo de Dios abre su corazón al Padre en un momento de intimidad sagrada que tenemos el privilegio de presenciar. Lo asombroso es que en esta hora crucial, cuando podría haber estado preocupado exclusivamente por el sufrimiento que le esperaba, Jesús dedica gran parte de su oración a un tema que evidentemente ocupaba un lugar central en su corazón: la unidad de sus seguidores. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Esta petición, repetida varias veces con ligeras variaciones, revela que para Jesús
La unidad de su pueblo no era un asunto secundario o una preferencia organizacional, sino una prioridad espiritual de máxima importancia. ¿Por qué esta insistencia en la unidad? Jesús mismo nos da la respuesta: para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de los creyentes no es simplemente para nuestro beneficio interno o comodidad relacional. Es un testimonio evangelístico al mundo incrédulo. Cuando los que profesan seguir a Cristo están divididos, peleando entre sí, criticándose mutuamente y levantando muros denominacionales, el mensaje del Evangelio pierde credibilidad ante los ojos de quienes observan desde fuera. ¿Cómo puede el mundo creer en un Dios de amor cuando sus supuestos hijos no pueden amarse unos a otros? ¿Cómo pueden aceptar el mensaje de reconciliación cuando los mensajeros mismos viven en conflicto perpetuo? La unidad cristiana no es un lujo opcional, es una necesidad misional, un prerequisito para el cumplimiento efectivo de la Gran Comisión. Como dijo Francis Schaeffer, la unidad visible entre los cristianos es la marca final que Jesús dio al mundo para que pueda reconocer a sus verdaderos seguidores. Pero Jesús va más allá al definir la naturaleza de esta unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El estándar es nada menos que la unidad perfecta que existe dentro de la Trinidad. No está hablando de una mera cooperación estratégica, un acuerdo doctrinal superficial o una tolerancia forzada de nuestras diferencias. Está describiendo una unidad orgánica, vital y profunda que refleja la comunión eterna entre el Padre y el Hijo. Esta unidad trinitaria se caracteriza por el amor perfecto, la comunicación transparente, el propósito compartido y la glorificación mutua. Yo les he dado la gloria que me diste, dice Jesús en el versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria divina y la unidad están intrínsecamente conectadas. La verdadera unidad cristiana no se logra reduciendo nuestras expectativas o diluyendo la verdad, sino elevándonos juntos hacia la gloria de Cristo, permitiendo que su carácter y naturaleza se manifiesten en nuestras relaciones. Esta oración de Jesús por la unidad nos confronta con una realidad incómoda. Después de 2000 años de cristianismo, su petición sigue en gran medida sin respuesta. La historia de la Iglesia está marcada por divisiones, cismas, excomuniones mutuas y conflictos a veces violentos entre quienes profesan seguir al mismo Señor. Incluso hoy, cuando muchos hablan de ecumenismo y cooperación interdenominacional, las divisiones persisten a nivel profundo. Algunos han respondido a esta realidad abandonando la búsqueda de la unidad, considerándola un ideal inalcanzable en este lado de la eternidad. Otros han buscado una unidad superficial basada en el mínimo común denominador, sacrificando verdades esenciales en el altar de la armonía institucional. Ninguno de estos enfoques honra la oración de Jesús, que no pide ni una unidad imposible, ni una unidad sin sustancia, sino una unidad real arraigada en la verdad y el amor. ¿Cómo respondemos entonces a esta oración de Jesús en nuestro tiempo? Primero, reconociendo que la unidad cristiana auténtica no es principalmente organizacional, sino espiritual. No requiere necesariamente la fusión de denominaciones o la eliminación de todas las diferencias teológicas, pero sí exige que reconozcamos la legitimidad de otros creyentes y busquemos activamente formas de expresar nuestro amor mutuo y nuestra misión compartida. Segundo, entendiendo que la unidad verdadera siempre se construye sobre la verdad, no a expensas de ella. Jesús oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Antes de orar por la unidad. La verdad y la unidad no son enemigas, son compañeras inseparables en el plan de Dios. Y tercero,
haciendo de la unidad cristiana un tema constante en nuestras propias oraciones, como lo fue para Jesús. Cuando oramos por la unidad, estamos alineándonos con el corazón de Cristo y abriendo canales para que el Espíritu Santo obre la reconciliación y la comunión que humanamente parecen imposibles. La unidad en el cuerpo de Cristo no es un ideal romántico ni una estrategia organizacional. Es un mandato divino con profundas implicaciones espirituales y misionales. Cuando Jesús oró para que todos sean uno, en Juan 17, estaba revelando uno de los deseos más profundos de su corazón para su pueblo. El apóstol Pablo refuerza esta prioridad divina cuando exhorta a los efesios a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Notemos que no dice crear la unidad, sino guardarla, implicando que la unidad ya existe como realidad espiritual que debemos proteger y manifestar. Esta unidad no es opcional. Es el diseño original de Dios para su iglesia, un reflejo terrenal de la perfecta comunión que existe dentro de la Trinidad. Cuando oramos por la unidad en la iglesia, no estamos pidiendo algo periférico o secundario, estamos alineándonos con el propósito central de Dios para su pueblo redimido. La oración por la unidad comienza con un reconocimiento honesto de nuestra condición actual. Debemos confesar ante Dios las divisiones, prejuicios, rivalidades y malentendidos que han fragmentado el cuerpo de Cristo. Como Nehemías, que oró identificándose con los pecados de su pueblo, aunque personalmente no los hubiera cometido. Debemos asumir responsabilidad colectiva por el estado fracturado de la iglesia. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías 1:6. Esta confesión no es un ejercicio de culpa improductiva, sino un paso necesario hacia la sanidad. Reconocer ante Dios que hemos fallado en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz abre la puerta para que su gracia restauradora fluya en nuestras relaciones eclesiales. La verdadera unidad nunca se construye sobre la negación de los problemas, sino sobre el arrepentimiento sincero y la disposición a cambiar. Orar por la unidad también implica pedir discernimiento para distinguir entre unidad verdadera y falsa. No toda forma de unidad honra a Dios. La Biblia nos advierte contra la unidad basada en el error, como la que se intentó construir en la Torre de Babel, o la falsa paz que los profetas denunciaron cuando decían, paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6:14. La unidad auténtica siempre se construye sobre el fundamento de la verdad revelada en las Escrituras y centrada en la persona de Jesucristo. Como Pablo escribe a los Efesios, hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Efesios 4:5-6. Estos elementos no negociables forman el núcleo alrededor del cual se construye la verdadera unidad cristiana. Cuando oramos por unidad, estamos pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4:13. No a una uniformidad superficial que sacrifica la verdad en el altar de la armonía aparente. La oración por la unidad debe extenderse más allá de nuestro círculo inmediato para abarcar a todo el cuerpo de Cristo. Es fácil orar por la unidad dentro de nuestra propia congregación o denominación, pero Jesús oró por todos los que creerían en Él a través del mensaje apostólico. Esto incluye a creyentes de diferentes trasfondos culturales, tradiciones teológicas y expresiones de adoración. Cuando oramos con esta amplitud de visión, el Espíritu Santo comienza a expandir nuestros corazones para reconocer y valorar a hermanos y hermanas que pueden adorar o servir de maneras diferentes a las nuestras, pero que comparten la misma fe en Cristo
Esta expansión del corazón es esencial para la manifestación visible de la unidad por la que Jesús oró. Como escribió C.S. Lewis: en el centro de cada mundo, el Señor, que es ninguno de ellos y todos, estará esperando para unir los pequeños mundos de sus creyentes. Finalmente, la oración por la unidad debe traducirse en acciones concretas que construyan puentes de reconciliación y cooperación. Santiago nos advierte contra la fe sin obras, Santiago 2:17, y lo mismo se aplica a nuestras oraciones por la unidad. Si oramos fervientemente por la unidad el domingo, pero continuamos hablando negativamente de otros creyentes o iglesias, el lunes nuestras oraciones se vuelven ejercicios hipócritas. La oración auténtica por la unidad nos llevará inevitablemente a buscar oportunidades para sanar relaciones rotas, derribar muros de separación y colaborar con otros creyentes en la misión común que Cristo nos ha encomendado. Como Pablo exhortó a los filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:3-4. Esta actitud, cultivada a través de la oración persistente, es el suelo fértil donde florece la unidad por la que Jesús tanto anhelaba. En el corazón de las enseñanzas de Jesús sobre la oración, encontramos una parábola que desafía nuestra tendencia al desánimo y la rendición prematura. Lucas 18:1-8 nos presenta la historia de una viuda persistente que, enfrentada a la injusticia y a un juez indiferente, rehúsa abandonar su causa. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, comienza Jesús, pintando el retrato de un funcionario corrupto que representa el polo opuesto de lo que debería ser un administrador de justicia. Había también en aquella ciudad una viuda, continúa, introduciendo a una mujer que personifica la vulnerabilidad social en el mundo antiguo. Sin esposo que la protegiera, sin posición social que le diera influencia, sin recursos económicos para sobornar al juez, esta mujer parecía condenada a sufrir la injusticia sin remedio. Sin embargo, poseía un recurso que resultó más poderoso que todos los privilegios que le faltaban: una determinación inquebrantable que se negaba a aceptar la derrota. Venía a él diciendo: «Hazme justicia de mi adversario», relata Jesús. No sabemos cuál era exactamente la injusticia que sufría esta mujer, pero su petición era clara y específica. No pedía favores especiales ni venganza personal, simplemente exigía que se hiciera justicia conforme a la ley. El juez, sin embargo, no quiso por algún tiempo. Su negativa no estaba basada en consideraciones legales, sino en su propia indiferencia egoísta. No le importaba el sufrimiento de la viuda ni el quebrantamiento de la justicia que estaba llamado a defender. Aquí vemos reflejada la experiencia de tantos creyentes que, al orar fervientemente, sin ver respuesta inmediata, comienzan a preguntarse si Dios escucha o si le importan sus peticiones. La aparente indiferencia divina ante nuestros clamores es una de las pruebas más difíciles para la fe. Como el salmista que gritaba: «¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?». Salmo 13:1. Muchos han sentido que sus oraciones rebotan en un cielo de bronce. Pero la viuda de la parábola no se dejó vencer por el silencio inicial. Después de esto dijo dentro de sí: «Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». La persistencia de la mujer finalmente doblegó la resistencia del juez injusto. No porque él experimentara un cambio de corazón o desarrollara súbitamente un sentido de justicia,
sino simplemente para librarse de la molestia que representaba su insistencia constante. Y aquí viene el punto crucial de la parábola. Dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Jesús establece un contraste dramático. Si un juez corrupto e indiferente finalmente cede ante la persistencia, ¿cuánto más responderá el Dios justo y amoroso a las oraciones perseverantes de sus hijos? Esta parábola nos enseña que la persistencia en la oración no es necesaria porque Dios sea reluctante a responder como el juez injusto, sino porque la perseverancia misma es parte del proceso de formación espiritual que Dios desea para nosotros. Cuando persistimos en oración a pesar del aparente silencio divino, estamos desarrollando una fe que trasciende las circunstancias visibles y se ancla en el carácter inmutable de Dios. Como escribe Santiago: la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 3, 4. La persistencia en la oración no es simplemente un medio para obtener lo que pedimos. Es un proceso a través del cual Dios nos transforma, fortaleciendo nuestra fe, purificando nuestros motivos y alineando nuestros deseos con su voluntad perfecta. Jesús concluye la parábola con una pregunta penetrante: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Esta pregunta revela que la persistencia en la oración es, en última instancia, una expresión de fe genuina. La fe no es simplemente creer que Dios existe o que puede responder nuestras oraciones. Es confiar en su carácter y sus promesas lo suficiente como para seguir orando incluso cuando la respuesta se demora. Muchos comienzan el viaje de la oración con entusiasmo, pero abandonan cuando las respuestas no llegan según su cronograma esperado. La verdadera fe persevera a través de la noche oscura del silencio aparente, confiando en que el amanecer de la respuesta divina eventualmente llegará. Como escribió el profeta Habacuc: «Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará». Habacuc 2:3. En el jardín de la vida espiritual, la persistencia en la oración no es simplemente una técnica para conseguir respuestas. Es una expresión profunda de fe auténtica que revela la verdadera naturaleza de nuestra relación con Dios. Cuando Jesús nos enseñó la parábola de la viuda persistente, estaba revelando un principio espiritual fundamental. La fe genuina no se rinde ante el silencio aparente, no se desanima por la demora, no abandona la esperanza cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas. Como escribió el autor de Hebreos: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Hebreos 11:1. Esta definición captura perfectamente la esencia de la persistencia en la oración. Seguimos orando precisamente porque tenemos certeza de lo que esperamos y convicción de lo que aún no vemos manifestado. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuya persistencia en la oración demostró una fe extraordinaria. Pensemos en Ana, quien con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente año tras año por un hijo. 1 Samuel 1:10. Su persistencia no era obstinación, era fe que se negaba a aceptar que su esterilidad fuera la última palabra. O consideremos a Daniel, quien continuó orando 3 veces al día, a pesar del decreto real que prohibía la oración a cualquier Dios excepto al rey. Daniel 6:10. Su persistencia no era temeridad, era fe que valoraba la comunión con Dios por encima de la seguridad personal.
Y recordemos a Pablo, quien suplicó 3 veces al Señor que quitara el aguijón en la carne que lo atormentaba. 2 Corintios 12:8. Su persistencia no era falta de resignación, era fe que creía en la bondad de Dios, incluso cuando la respuesta final fue diferente a lo que había pedido. En cada caso, la persistencia reveló una fe que trascendía las circunstancias visibles y se anclaba en el carácter inmutable de Dios, porque Dios valora tanto la persistencia en la oración. Primero, porque la persistencia purifica nuestros motivos. Cuando oramos brevemente por algo y luego lo olvidamos, a menudo revela que nuestro deseo era superficial, un capricho pasajero más que una necesidad profunda. La persistencia, en cambio, demuestra que nuestra petición surge de una convicción genuina y un deseo arraigado. Como el fuego que separa el oro de las impurezas, la persistencia en la oración refina nuestras peticiones, eliminando lo trivial y fortaleciendo lo que realmente importa. Segundo, la persistencia profundiza nuestra relación con Dios. Cada vez que volvemos a presentar nuestra petición, estamos renovando nuestra dependencia de Él, reconociendo que solo en sus manos está la solución que buscamos. Este retorno constante a su presencia construye intimidad, como un hijo que regresa una y otra vez a la puerta de su padre, no solo por lo que pueda recibir, sino por el consuelo de estar cerca de quien ama. Tercero, la persistencia en la oración desarrolla en nosotros el carácter de Cristo. Santiago escribe: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna». Santiago 1:2-4. La paciencia que se desarrolla a través de la oración persistente no es una virtud aislada. Es parte integral de la formación del carácter cristiano. Cuando persistimos en oración, a pesar de las demoras y los aparentes silencios, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, quien, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Hebreos 12. La persistencia nos enseña a valorar el proceso tanto como el resultado, a encontrar a Dios mismo como el mayor tesoro, incluso más que las respuestas que buscamos. Cuarto, la persistencia en la oración a menudo prepara el camino para un milagro, mayor del que originalmente pedimos. Cuando Moisés intercedió persistentemente por Israel después del pecado del becerro de oro, no solo obtuvo el perdón para el pueblo, sino una revelación más profunda de la gloria de Dios. Éxodo 33:34. Cuando los discípulos perseveraron en oración en el aposento alto después de la ascensión de Jesús, recibieron no solo consuelo en su pérdida, sino el derramamiento del Espíritu Santo que transformó el mundo. Hechos 1:2. A veces, Dios demora la respuesta no porque sea indiferente a nuestras necesidades, sino porque está preparando algo mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Como escribe Pablo: «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén». Efesios 3:20-21. En el vasto tesoro de oraciones que encontramos en las Escrituras, las intercesiones del apóstol Pablo por las iglesias brillan con especial intensidad, revelando la profundidad y amplitud de un corazón verdaderamente pastoral. Cuando Pablo escribe a los Efesios: «No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones», Efesios 1:16, no está simplemente cumpliendo con una formalidad epistolar, está abriendo una ventana a su vida interior de comunión con Dios.
Lo que sigue en los versículos 17-19 es una de las oraciones más profundas y teológicamente ricas del Nuevo Testamento. Una petición que trasciende las necesidades temporales para enfocarse en la transformación espiritual de los creyentes. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Lo primero que notamos en esta oración es que Pablo no pide principalmente por bendiciones materiales, salud física o protección contra persecuciones, aunque estas necesidades eran reales y urgentes para la iglesia primitiva. Su enfoque está en el crecimiento espiritual, en la profundización del conocimiento de Dios, en la iluminación interior que permite comprender las realidades eternas. Esta prioridad refleja la perspectiva de alguien que ha entendido que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. En una era donde muchas de nuestras oraciones por otros se centran casi exclusivamente en necesidades físicas y circunstanciales, la intercesión de Pablo nos desafía a elevar nuestra visión hacia lo que realmente importa en la eternidad. No es que debamos ignorar las necesidades materiales de nuestros hermanos. El mismo Pablo a menudo oraba por la salud y el bienestar de sus colaboradores. Pero estas peticiones deben estar enmarcadas en una comprensión más amplia del propósito divino para nuestras vidas. La oración de Pablo también revela su profunda comprensión de la naturaleza trinitaria de la vida espiritual. Ora al Padre, a través del Hijo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo el espíritu de sabiduría y revelación. Esta conciencia trinitaria no es un detalle teológico abstracto, es el fundamento de toda oración cristiana auténtica. Reconocemos que solo podemos acercarnos al Padre a través de la mediación del Hijo, y que solo podemos comprender las verdades espirituales mediante la iluminación del Espíritu. Como Jesús enseñó, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Cuando intercedemos por otros, no estamos simplemente enviando peticiones a una deidad distante. Estamos participando en la comunión eterna de la Trinidad, invitando a nuestros hermanos a entrar más profundamente en esa misma comunión divina. Lo que Pablo pide específicamente para los efesios es iluminación espiritual, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esta metáfora visual es poderosa. Así como los ojos físicos necesitan luz para ver el mundo material, los ojos del corazón necesitan iluminación divina para percibir las realidades espirituales. Pablo reconoce que podemos estar rodeados de verdad bíblica y aún así no verla realmente si el Espíritu no abre nuestro entendimiento. Jesús mismo señaló esta realidad cuando dijo a los fariseos: «Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís». Marcos 8:18. La verdadera comprensión espiritual no es simplemente un asunto de información correcta, sino de revelación divina que transforma la información en iluminación. Cuando oramos por otros, debemos pedir no solo que conozcan la verdad intelectualmente, sino que la experimenten transformadoramente a través de la iluminación del Espíritu Santo. El contenido de esta iluminación que Pablo pide es triple, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos.
Esperanza, herencia y poder, tres realidades espirituales que, cuando son verdaderamente comprendidas, transforman completamente nuestra perspectiva de la vida. La esperanza cristiana no es un deseo vago de que las cosas mejoren, sino una certeza fundamentada en la resurrección de Cristo y las promesas infalibles de Dios. La herencia no se refiere principalmente a bendiciones materiales, sino a la participación en la misma gloria de Cristo, la plenitud de vida que Dios ha preparado para sus hijos. Y el poder no es dominio sobre otros, sino la misma energía divina que levantó a Cristo de los muertos, ahora disponible para transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Cuando oramos por otros pidiendo que comprendan estas realidades, estamos intercediendo por una transformación radical de su visión del mundo y de sí mismos. En el corazón mismo del Evangelio, pulsando con vida eterna y poder transformador, encontramos una realidad tan vasta que desafía nuestra comprensión y tan íntima que toca las fibras más profundas de nuestro ser, el amor de Cristo. Cuando Pablo se arrodilla ante el Padre en oración por los efesios, el centro de su petición es precisamente que puedan comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efesios 3, 18, 19. Esta paradoja, conocer lo que excede a todo conocimiento, revela la naturaleza del amor divino. Es a la vez cognoscible en experiencia personal y trascendente en su plenitud infinita, como el océano que un niño puede tocar en la orilla, pero nunca abarcar en su inmensidad. El amor de Cristo puede ser experimentado genuinamente por el creyente más sencillo, pero jamás agotado por el teólogo más profundo. ¿Por qué Pablo considera tan fundamental este conocimiento del amor de Cristo? Porque reconoce que este amor es el fundamento sobre el cual se construye toda la vida cristiana. Para que arraigados y cimentados en amor, escribe en Efesios 3:17, usando metáforas botánicas y arquitectónicas para enfatizar que el amor de Cristo no es un adorno opcional en la vida del creyente, sino la base misma de su existencia espiritual. Un árbol sin raíces profundas no puede soportar las tormentas. Un edificio sin cimientos sólidos se derrumbará ante el primer temblor. De la misma manera, una vida cristiana no arraigada en la experiencia personal del amor de Cristo no podrá resistir las pruebas, tentaciones y persecuciones que inevitablemente vendrán. Muchos creyentes se desmoronan espiritualmente no porque les falte conocimiento doctrinal o disciplina religiosa, sino porque nunca han permitido que el amor de Cristo penetre hasta las profundidades de su ser, sanando heridas antiguas, transformando identidades quebrantadas y estableciendo un fundamento inamovible para su fe. La oración de Pablo revela también las dimensiones cósmicas de este amor. Habla de anchura, longitud, profundidad y altura, utilizando términos espaciales para describir una realidad que trasciende el espacio físico. La anchura del amor de Cristo abarca a toda la humanidad, sin distinción de raza, cultura, clase social o trasfondo religioso. De tal manera amó Dios al mundo, declaró Jesús, Juan 3:16, estableciendo el alcance universal de este amor que no conoce fronteras humanas. La longitud se extiende desde la eternidad pasada, donde fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, hasta la eternidad futura, donde estaremos siempre con el Señor, 1 Tesalonicenses 4:17. La profundidad alcanza hasta los abismos más oscuros de nuestra caída, descendiendo Cristo mismo hasta las partes más bajas de la tierra, Efesios 4:9, para rescatarnos. Y la altura nos eleva hasta los lugares celestiales en Cristo Jesús,
Efesios 2:6, llevándonos a participar de la misma vida divina. Este amor multidimensional envuelve toda nuestra existencia, desde nuestro pasado más remoto hasta nuestro futuro eterno, desde nuestras caídas más profundas hasta nuestras más altas aspiraciones. Lo más asombroso de la oración de Pablo es su culminación, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Esta frase desafía nuestra imaginación. ¿Cómo pueden seres finitos y caídos ser llenos de la plenitud del Dios infinito y santo? Y sin embargo, esta es precisamente la meta del amor de Cristo. No simplemente perdonarnos o mejorarnos, sino transformarnos hasta tal punto que nos convirtamos en participantes de la naturaleza divina. Segunda Pedro o 1:4. El amor de Cristo no es simplemente un sentimiento cálido o una actitud benevolente hacia nosotros. Es una fuerza transformadora que nos conforma progresivamente a la imagen del Hijo, haciéndonos semejantes a Él. 1 Juan 3:2. Esta transformación no anula nuestra individualidad única. Al contrario, la realiza plenamente, liberándonos para ser quienes fuimos creados para ser originalmente, antes que el pecado distorsionara la imagen divina en nosotros. La respuesta apropiada a este amor incomprensible no es simplemente el asombro intelectual o la gratitud emocional, sino la rendición total de nuestro ser. Como Pablo escribe en Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El amor de Cristo, cuando es verdaderamente comprendido y experimentado, no nos deja como espectadores pasivos, sino que nos impulsa a una respuesta de amor recíproco que abarca toda nuestra existencia. No es casualidad que después de su magnífica exposición del amor de Dios en Romanos 8, Pablo proceda inmediatamente a las implicaciones prácticas de ese amor para la vida diaria en los capítulos siguientes. El amor que es solo teoría nunca ha entendido realmente el amor de Cristo. El amor auténtico siempre se encarna en acción concreta, en servicio sacrificial, en obediencia gozosa a la voluntad del amado. En el tejido sagrado de la vida cristiana, la oración por la comunidad de fe no es una actividad ocasional, sino un ritmo constante, un latido espiritual que sostiene y fortalece el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, oramos siempre por vosotros. 2 Tesalonicenses 1:11 no está utilizando una hipérbole retórica, sino revelando un patrón de vida interior centrado en la intercesión continua. Esta constancia en la oración comunitaria refleja la naturaleza misma de la Iglesia como organismo interdependiente, donde si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12:26. La oración constante por nuestros hermanos en la fe no es una opción para el creyente maduro. Es una expresión necesaria de nuestra participación en el cuerpo de Cristo y nuestra comprensión de la comunión de los santos. ¿Qué significa orar constantemente por la comunidad? No se trata simplemente de multiplicar palabras o de pasar horas interminables recitando nombres y necesidades. La constancia en la oración tiene más que ver con una actitud de corazón que mantiene a los hermanos presentes en nuestra conciencia espiritual, llevándolos continuamente ante el trono de la gracia mientras vivimos nuestras actividades diarias. Como Pablo exhorta, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, sugiriendo un estilo de vida en el que la comunicación con Dios fluye naturalmente a lo largo del día, integrando las preocupaciones por nuestros hermanos en ese diálogo continuo. Podemos estar trabajando, estudiando o descansando,
y aún así elevar breves oraciones por aquellos que el Espíritu trae a nuestra mente. Esta práctica de la presencia de Dios y de la comunidad en nuestra conciencia transforma tanto nuestra vida de oración como nuestras relaciones interpersonales. La oración constante por la comunidad también implica una amplitud de visión que trasciende nuestros círculos inmediatos de afinidad. Es fácil orar por aquellos que nos agradan, que comparten nuestras perspectivas o que pertenecen a nuestro grupo particular dentro de la iglesia. Pero la verdadera oración comunitaria abarca a todo el cuerpo de Cristo en su diversidad. Pablo oraba no solo por las iglesias que había fundado o por los creyentes que le eran personalmente cercanos, sino también por aquellos a quienes nunca había visto, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto heme y rostro. Colosenses 2:1. Esta amplitud refleja el corazón de Cristo mismo, que oró no solo por sus discípulos inmediatos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Abarcando a todos los creyentes a través de los siglos y las culturas. El contenido de nuestra oración constante por la comunidad debe trascender las necesidades superficiales para enfocarse en el crecimiento espiritual profundo. Cuando Pablo ora por los filipenses, su petición central es: «Y esto, envido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios». Filipenses 1:9-11. Notemos que no ora principalmente por su prosperidad material, su comodidad física o incluso su protección contra la persecución, aunque estas necesidades eran reales. Su enfoque está en la maduración del amor, el discernimiento espiritual, la integridad moral y la fructificación para la gloria de Dios. Cuando oramos constantemente por nuestros hermanos, debemos seguir este patrón apostólico, priorizando lo que Dios prioriza, la transformación interior que produce semejanza a Cristo. La oración constante por la comunidad no es solo una responsabilidad individual, sino también una práctica corporativa que debe ser cultivada en la vida de la iglesia. Los primeros cristianos perseveraban unánimes en oración, Hechos 1:14, estableciendo un patrón de intercesión comunitaria regular. Las reuniones de oración congregacional, los grupos pequeños dedicados a la intercesión, los compañeros de oración que se sostienen mutuamente, son expresiones concretas de este compromiso colectivo con la oración constante. Estas prácticas no deben ser vistas como actividades opcionales para los especialmente devotos, sino como disciplinas esenciales para la salud espiritual de toda la comunidad. Como el sistema circulatorio que lleva vida a cada célula del cuerpo, la oración constante distribuye la gracia divina a cada miembro del cuerpo de Cristo, asegurando que ninguna parte quede desatendida o desconectada del flujo vital del Espíritu. En el vasto océano de las Escrituras, pocas escenas capturan la esencia de la fe en tiempos de crisis, como aquella noche tempestuosa en el mar de Galilea. Los evangelios nos relatan cómo Jesús y sus discípulos se embarcaron después de un día agotador de ministerio, y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4:37. Esta no era una simple brisa incómoda, era una tormenta violenta que amenazaba con hundir la embarcación y acabar con sus vidas. Los discípulos, varios de ellos pescadores, experimentados, familiarizados con las tormentas repentinas de aquel lago, reconocieron el peligro mortal que enfrentaban. Su pánico era comprensible desde una perspectiva puramente humana.
Y sin embargo, en medio de esta crisis, encontramos a Jesús en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Marcos 4:38, en un contraste dramático con la agitación que lo rodeaba. Esta imagen de Cristo durmiendo en medio de la tormenta es profundamente simbólica y reveladora. Su sueño no era indiferencia ante el sufrimiento de sus discípulos, sino la manifestación de una paz sobrenatural arraigada en su confianza absoluta en el Padre. Jesús descansaba no porque ignorara la tormenta, sino porque conocía a aquel que gobierna sobre todas las tormentas. Su descanso era la expresión visible de una verdad que proclamaría más tarde. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Esta paz no depende de circunstancias favorables, sino de una relación inquebrantable con Dios. No es la ausencia de tormentas externas, sino la presencia de una calma interior que las trasciende. Y esta paz estaba disponible para los discípulos, como lo está para nosotros hoy, si tan solo pudieran ver más allá de la tormenta visible hacia la realidad invisible del cuidado soberano de Dios. Los discípulos, sin embargo, estaban demasiado atrapados en el pánico del momento para percibir esta lección espiritual. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:38. Su pregunta revela la tendencia humana universal a interpretar las circunstancias adversas como evidencia del abandono divino. Cuando las tormentas de la vida arrecian, sea una crisis de salud, una pérdida financiera, un conflicto relacional o una persecución por la fe, nuestra primera reacción a menudo es similar. Señor, ¿no te importa que estamos sufriendo? Esta pregunta surge no tanto de la duda intelectual como del dolor emocional, de la sensación de vulnerabilidad y abandono que las crisis provocan. Y sin embargo, contiene una acusación implícita que cuestiona no solo el poder de Dios para ayudarnos, sino su amor y disposición para hacerlo. Es la misma tentación que el enemigo ha susurrado desde el Edén, con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1, sembrando dudas sobre el carácter y las intenciones de Dios. La respuesta de Jesús es inmediata y doble. Primero, demuestra su poder soberano sobre la creación, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. Con una simple palabra, aquel que en el principio habló y la creación vino a la existencia. Juan 1:1-3. Ahora habla y la creación obedece. Este milagro no fue simplemente una demostración de poder para impresionar a los discípulos, fue una revelación de la identidad divina de Jesús. En el Antiguo Testamento, solo Yahvé tiene autoridad sobre el mar, como proclama el salmista. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Salmo 89:9. Al calmar la tempestad, Jesús estaba haciendo más que resolver una crisis inmediata. Estaba revelando que en él Dios mismo había venido a habitar entre su pueblo, cumpliendo la antigua promesa: y habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 37:27. Pero la segunda parte de la respuesta de Jesús es igualmente importante. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Esta pregunta penetrante revela que la verdadera tormenta no era la que rugía alrededor de la barca, sino la que se agitaba dentro de los corazones de los discípulos. El problema fundamental no era la intensidad de la crisis externa, sino la debilidad de la fe interna. Jesús no los reprende por sentir miedo natural ante el peligro, sino por permitir que ese miedo eclipsara su confianza en Él.
La fe que Jesús buscaba no era una negación irracional del peligro real, sino una confianza más profunda que pudiera decir con el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Esta fe reconoce la realidad de la tormenta, pero descansa en la realidad mayor de la presencia de Cristo. En medio de ella, en el corazón de toda experiencia cristiana auténtica, encontramos una paradoja divina, la paz que trasciende toda comprensión, floreciendo precisamente en los momentos y lugares donde humanamente parecería imposible. Esta paz no es un concepto abstracto ni un ideal inalcanzable. Es una realidad tangible que brota de una fuente específica, la presencia viva de Jesucristo en medio de nuestras circunstancias. Cuando los discípulos enfrentaron la tormenta en el mar de Galilea, su error fundamental no fue temer la fuerza destructiva de los elementos, sino olvidar el significado de la presencia de Jesús en su barca. ¿Cómo no tenéis fe?, les preguntó el maestro, Marcos 4:40, señalando no una falla intelectual, sino una percepción espiritual incompleta. No habían comprendido aún que donde está Jesús hay una autoridad superior a cualquier caos que pueda desatarse a nuestro alrededor. Esta verdad se manifiesta repetidamente en los evangelios. Cuando Jesús camina sobre las aguas en medio de otra tormenta y entra en la barca de los discípulos aterrorizados, el texto dice simplemente: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Marcos 6:51. No menciona que Jesús pronunciara palabra alguna para calmar esta tormenta. Su mera presencia fue suficiente para traer paz. De manera similar, cuando los discípulos estaban encerrados por miedo después de la crucifixión, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Juan 20:19. No era un saludo convencional, sino una declaración de realidad. Donde Jesús está presente, la paz no es solo posible, sino inevitable. Como proclamó él mismo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Esta paz no es un producto de circunstancias favorables, sino un fruto de su presencia que permanece incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. ¿Qué hace tan única esta paz que viene de la presencia de Jesús? Primero, es una paz que coexiste con la realidad del sufrimiento. Jesús nunca prometió a sus seguidores una vida libre de tormentas. De hecho, garantizó lo contrario: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. La paz cristiana no requiere la negación de nuestras dificultades ni la supresión de nuestras emociones auténticas. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, se angustió en Getsemaní y expresó abandono en la cruz. La paz que Él ofrece no elimina el dolor humano real, sino que proporciona un contexto más amplio para experimentarlo. Como Pablo, podemos ser atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4:8-9. La aflicción es real, pero no tiene la última palabra cuando Jesús está presente. Segundo, esta paz tiene un fundamento objetivo en la obra redentora de Cristo, no en nuestros sentimientos subjetivos o esfuerzos personales. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La paz cristiana no es principalmente un estado emocional que debemos generar a través de técnicas de relajación o pensamiento positivo, sino una realidad relacional establecida por la reconciliación con Dios que Cristo logró en la cruz.
El conflicto fundamental entre un Dios santo y la humanidad pecadora ha sido resuelto de una vez por todas a través del sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Esta paz objetiva con Dios se convierte en el fundamento inquebrantable sobre el cual puede florecer la experiencia subjetiva de paz en todas nuestras circunstancias. Cuando las tormentas de la vida amenazan con hundir nuestra barca, podemos descansar no en nuestros sentimientos fluctuantes, sino en el hecho inmutable de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Tercero, la paz que viene de la presencia de Jesús tiene una cualidad contagiosa que transforma no solo nuestro mundo interior, sino también nuestro entorno. Cuando Jesús envió a sus discípulos en misión, les instruyó: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Lucas 10:5-6. Los portadores de la presencia de Cristo se convierten en agentes de su paz en cada situación. No es casualidad que Jesús llamara bienaventurados los pacificadores. Mateo 5:9. Ellos manifiestan un aspecto esencial de su carácter y misión. En un mundo fragmentado por divisiones, conflictos y hostilidades, los seguidores de Cristo están llamados no solo a experimentar personalmente la paz que viene de su presencia, sino a extenderla a los espacios rotos que los rodean. Como escribió Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esta paz no solo protege nuestro mundo interior, fluye a través de nosotros para tocar y transformar nuestro mundo exterior. Finalmente, la paz que viene de la presencia de Jesús no es simplemente un alivio temporal de nuestras ansiedades presentes, sino un anticipo de la paz perfecta que caracterizará el reino consumado. Cuando el profeta Isaías vislumbró la era mesiánica, escribió: lo guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esta paz completa, o shalom en hebreo, implica no solo ausencia de conflicto, sino plenitud de bienestar en todas las dimensiones de la existencia. Es la restauración de todas las relaciones rotas, con Dios, con nosotros mismos, con otros, seres humanos y con la creación. La paz que experimentamos ahora a través de la presencia de Cristo es real pero parcial, un adelanto del día en que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Cada momento de paz sobrenatural en medio de nuestras tormentas actuales nos recuerda que estamos destinados a un reino donde la paz no será la excepción milagrosa, sino la realidad permanente. Amado hermano, amada hermana, que has permanecido hasta este momento, lo que has escuchado hoy no es simplemente una enseñanza más, sino una advertencia divina enviada directamente a tu corazón. La manera en que te acercas a Dios en oración refleja el verdadero estado de tu corazón. Cuando comprendemos que nuestra postura física muchas veces revela nuestra postura espiritual, comenzamos a entender por qué Dios nos llama a una reverencia genuina en su presencia. La Biblia nos muestra claramente en Daniel 6:10 cómo este hombre de Dios se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. No era una cuestión de religiosidad vacía, sino de un corazón que reconocía la majestad del Dios al que servía. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y la forma en que lo posicionas durante la oración comunica tu verdadera actitud hacia el Rey de Reyes. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas verdades sobre la oración ha impactado más profundamente tu corazón hoy?
Es posible que Dios esté llamándote a revolucionar tu vida de oración, comenzando con algo tan sencillo pero profundo como tu postura física ante Él. Suscríbete ahora y activa las notificaciones porque en el próximo mensaje revelaré los 7 momentos del día en que el cielo se abre especialmente para escuchar tus oraciones. Una revelación bíblica que pocos conocen, pero que ha transformado la vida de miles de creyentes que ahora experimentan respuestas milagrosas a sus peticiones.